Ayer vimos eh, modelos de terminados con descuentos, ¿cierto? Vimos cómo se pueden generar las curvas de cómo se pueden ver las curvas de cuando tenemos varios descuentos en casos determinísticos y cómo, pues, cómo manipular el Python para lograr tener las curvas y pues encontrar esos puntos óptimos donde podríamos pedir. Al final discutimos como cuáles son los casos de uso donde esto puede ser interesante y cuáles tal vez no sean unos buenos casos de uso. Luego vimos ABC, donde veíamos que solo utilizamos como las ventas para hacer esto del ABC. Ya vimos el, el Python para resolverlo. ¿Listo? Bien. Lo que sigue ahora es ver qué oportunidades tiene esta segmentación. ¿Listo? Es cuando uno hace ABC viendo solo ventas, eh, digamos que la principal oportunidad que uno que está dejando de ver es el tiempo, ¿listo? Entonces acá como que sumamos todas las ventas que habían tenido en el periodo de tiempo este ejemplo que teníamos, y entonces estamos asumiendo que las ventas acumuladas eh, implican que como que siempre se vende, ¿listo? Entonces, la primera recomendación es, pues no lo hagan o no necesariamente hágalo como acumulado eh, en el espacio de tiempo que usted esté revisando, sino es mejor tomar promedios. Entonces, en principio, cuando uno mira un promedio, pues es un promedio de varios momentos, ¿no? De varios puntos. Eh, y entonces, al ver un promedio, es posible que muestre que hay momentos en los que sí se vende y hay momentos en los que no se vende. Entonces, tener el promedio puede ser una mejor aproximación para descubrir qué producto es más importante. ¿Listo? ¿Qué otra cosa se les ocurre hacer para como validar eso, para validar que efectivamente esos productos que son los más importantes en términos de volumen, pues sí son los más importantes en términos de rotación? O sea, acá el punto o la principal oportunidad que tiene esto es que no está viendo la rotación, está simplemente viendo que se vende mucho, pero que se vende mucho no necesariamente implica que rote, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy es precisamente cómo incluir esa vista del tiempo, esa vista de rotación dentro de la clasificación ABC. Y eso es una clasificación multicriterio, una clasificación que tiene el ABC y el XYZ. ¿Listo? Entonces, eh, lo que está diciendo es que pues, esto no tiene en cuenta la dimensión temporal. Entonces, para calcular realmente poner una dimensión que nos deje ver el qué tanto rota, qué tanto, sí, qué tanto varía con respecto al tiempo, lo mejor es calcular el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es la desviación estándar dividido el promedio. ¿Por qué no usar la desviación estándar o por qué no usar la varianza? La varianza es una métrica que si bien mide el qué tanto se separa los datos de una línea de tendencia, la varianza está elevada al cuadrado, ¿no? Entonces realmente desde el punto de vista de negocio no nos dice nada. No nos dice nada porque, no sé, unidades al cuadrado no es una medida real para uno en la vida real, ¿no? No dice nada. La desviación estándar sí, la desviación estándar al tomar, o sea, al aplicar la raíz cuadrada de la varianza y calcular la desviación estándar. Entonces, lo importante de la desviación estándar es que está en unidades que sí son correspondientes al negocio. Es decir, acá si uno dice, el promedio de un artículo o de mi artículo son 100 unidades a la semana
y varía 20 unidades a la semana. Entonces, ese varía, te dice cómo va, se mueve más o menos, bueno, más o menos tres desviaciones estándar para arriba y para abajo en toda la amplitud de la probabilidad. Entonces puede ser como promedio 100 menos 60 y promedio 100 más 60. Digamos, esa sería como la mejor aproximación viendo todo el espectro de la campana de Gauss. Luego, la desviación estándar en ese 20 pues te dice como que la mayor probabilidad, el 68%, el 64% de todos los pedidos o el acumulado en un día de pedidos o el acumulado en una semana de pedidos va a estar en esos rangos de, ¿de qué? De unidades, ¿no? Entre 100 y menos 20 o 100 más 20, entonces entre 80 y 120 van a estar el 64%. Si lo llevo a dos desviaciones estándar va a ser el 90% y si lo llevo a tres desviaciones estándar va a ser el 94%. Entonces, la desviación estándar sí está en unidades y me dice como cuánto varía en unidades. ¿Cuál es la importancia de utilizar o por qué se utiliza el coeficiente de variabilidad? Sucede que cuando yo comparo muchos productos, yo supongo que acá, no sé, acá tengo peras y acá manzanas. Entonces puede que las peras tengan unos volúmenes mucho mayores eh, y por ende entonces su desviación estándar también va a ser más grande, las manzanas se vendan menos y entonces su desviación estándar por consiguiente porque están en las mismas unidades puede que sea menor. Entonces la desviación estándar per se no es un número que me permita comparar todos los productos contra todos los productos. ¿Listo? No, no va a ser comparable. El coeficiente de variación, sí. El coeficiente de variación, al ser una medida que divide la desviación estándar sobre el promedio, cancela las unidades. Entonces, el coeficiente de variación no tiene unidades. Es una medida dimensional y eso es lo que permite que uno pueda compararlos todos los productos con todos los productos. Eh, entonces, ven, insisto, el coeficiente de variación es desviación estándar sobre el promedio. O sea, la razón de por qué utilizar el coeficiente de variación es porque es una medida adimensional y entonces permite que uno pueda hacer comparaciones muy simples. Y entonces eso nos va a permitir tener un eje o otro eje en la clasificación que nos deja ver qué tanto varía el producto. Digamos que el punto yo les decía, qué tanto rota o también podemos verlo como qué tan estables son sus ventas a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, si bien el coeficiente de variación realmente es una medida de qué tanto varía, digamos, si uno lo puede leer, al contrario, ¿no? El como qué tan estable es. Entonces, es la misma medida, pero uno le puede dar dos vistas, ¿no? Realmente qué tan variable es o qué tan estable es. Entonces, un coeficiente de variación cercano a cero es que el producto no varía, que se vende todos los días o todas las semanas o todo el espacio de tiempo que estamos viendo de la misma forma. Y se vende constante. Entonces, si se vende constante, básicamente uno podría devolverse a un modelo determinístico. Los modelos que tienen, digamos, variabilidad, donde la demanda cambia conforme el tiempo, pues no son determinísticos y de ahí que tengamos que utilizar este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, lo que están viendo en la pantalla, además de la explicación que yo estoy dando, y pues, está escrita como para tener el documento, es que uno puede tener entonces un, una gráfica en dos ejes, donde en el eje X vamos a tener el promedio del volumen, insisto, diario, semanal, mensual, de eso va a depender del análisis que usted requiera hacer. Y en el otro eje, en el eje Y, vamos a tener el coeficiente de variabilidad de cada producto. Entonces acá en esta gráfica que aparece al lado derecho, cada puntito es un producto, es una referencia de mi inventario. ¿Listo? Entonces lo que me dice acá es que tengo un producto que vende un volumen en unidades muy interesante, un volumen en dinero muy interesante. ¿Listo? Y que además tiene un coeficiente de variabilidad pequeño. Es un producto de buen volumen, de baja variabilidad o muy estable. Entonces, ese producto en principio es fácil de vender, es fácil de mantener, bueno, perdón, es fácil de vender y es fácil como de predecir. ¿Listo? ¿Por qué es fácil de vender? Porque se vende constantemente lo mismo y se vende como muy, muy estable.
Y pues por lo mismo que es estable, es fácil de predecir, como que, yo sé que la siguiente semana, si bien tiene variación, pues la variación va a estar en unos rangos, digamos, como contenidos versus su volumen. Entonces, eso va a hacer que la cantidad o el esfuerzo que yo tengo que hacer para lograr atinarle a un porcentaje alto de productos o de pedidos vaya a ser, digamos, fácil en contraste con productos que estén al otro extremo. ¿Listo? Al otro extremo tenemos productos que impactan poco desde el punto de vista de las ventas, no es que vendan muchas unidades o unidades monetarias, y que además tienen mucha variabilidad. Entonces es un producto que un día sí se vende, otro día no se vende, un día se vende mucho, un día se vende poco, pasan muchos días sin venderse, luego se vende uno. Y básicamente ese contraste de tener como muchos ceros o muchos datos atípicos y luego un dato que sí se vende, es el que genera que pase esto, es el que genera que tengamos estas variables, estos coeficientes de variabilidad súper altos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el promedio de un producto de esos es como, no sé, 0.1, 0.2, 0.5. Y la variabilidad son 5. Entonces 5 dividido 0.5 da 10. Y entonces de ahí que los coeficientes de variación sean muy altos. ¿Listo? Entonces acá tenemos productos de alta rotación y buen volumen, o alto volumen y poca variabilidad. Acá tenemos productos de poco volumen y mucha variabilidad. Y pues digamos que por eso como que la curva, esa gráfica siempre tiende a tener ese aspecto convexo, porque es raro tener cosas acá. O sea, tener productos que vendan mucho y al mismo tiempo sean muy variables es muy raro. Casi no, casi ninguna industria presenta eso, salvo que uno haga análisis sobre industrias que tengan, que manejen, que trabajen por proyectos. Eh, en casos de la vida real, yo, por ejemplo, alguna vez hice un análisis de esto por una empresa que hace textiles y entonces ellos se ganaron, o sea, de parte del negocio que tenían era como vender los textiles en tiendas, ¿no? Tenían un negocio B2C, o sea, a consumidores directos, al consumidor final. Tenían parte un negocio B2B, entonces vendían textiles, no sé, para carros, por ejemplo, ¿no? Las sillas de los carros, entonces son textiles y pues tenían un negocio de carros, entonces tenían un negocio B2B para carros y entonces pues tenían muchas referencias que eran como muy constantes demandadas por las empresas que fabrican los carros o por las empresas que rehacen las sillas. Dentro de eso de tener las sillas para los textiles de los carros, encontraron un nicho que era tener textiles para las sillas de auditorios, para conciertos o de estadios. Entonces, esas ventas de los negocios eh, de auditorios o de estadios resultaba en que les pedían unas referencias muy particulares. Entonces sí habían como 2, 3 meses que vendían una misma referencia, pero se vendía solo eso, 2 o 3 meses, no todo el año, no todo el tiempo. Entonces cuando uno analizaba un año de esa empresa, aparecían productos por acá que se vendieron muy bien, pero que tenían una variación alta, porque todos los demás meses que no se vendieron, pues su venta es cero. Y como su venta es cero, entonces como vendí muchos ceros contra vendí muchos miles. El promedio va a dar como 500 y la desviación estándar pues va a estar en que te mueves entre 0 y 1000, pues eso da un número grande. Y por eso salen productos acá. Entonces cuando tengan productos ahí, típicamente es que tienen una empresa que tiene proyectos. El otro mecanismo por el que salen productos en esta zona es cuando cuando tenemos problemas de supply. Porque cuando tenemos problemas de supply, pues lo que genera la variabilidad no es la demanda, es supply. Entonces, no sé, donde yo trabajo, tenemos algunos problemas de supply, sobre todo con productos frescos. Y entonces, si yo analizo los kiwis, hay muchos kiwis que me salen por acá y pues la verdad no es que la demanda no sea constante, la demanda realmente debe estar por acá, pero pues la mitad del tiempo nos quedamos sin kiwis. Entonces, pues la mitad del tiempo vendemos cero o vendemos menos de los que deberíamos vender. Y entonces hay días que tengo que vendí 10 kiwis, hay días que tengo que vendo 500 kiwis y pues brinca mucho mis datos reales de demanda, se mueven muy aleatoriamente y de ahí me salen productos como por este lado. Pero eso no, insisto, es como raro. Sirve para más, insisto, para ver qué son casos de proyectos o para ver que tenemos problemas de supply. Bien, entonces, esto es como
la explicación del ABC. Luego, los que están por acá, pues son productos, no sé, acá yo siempre doy el ejemplo de la droguería. Entonces, tú tienes los medicamentos de alto costo, ¿no? Las pastillas para el dolor, las fórmulas infantiles, los pañales, por acá están, no sé, los condones y acá luego tienen las curitas. Entonces, pues las curitas puede que no aporten como desde el punto de vista monetario al negocio, pero pues una droguería, una farmacia no puede estar sin curitas, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra esos productos que están por acá, que se venden poquito, pero que son muy estables. Entonces, esos productos son productos que no pueden faltar porque son parte del core del negocio o son productos que seguramente ayudan a estos de acá, ¿listo? Entonces, no sé, sí, o sea, todo lo que son como consumo básico, consumo del día a día de los humanos, aun cuando valga poco o sean en pequeñas cantidades, pues es lo que viene a estar típicamente en estos renglones. ¿Listo? Bien, ya dada la explicación teórica del ABC, lo siguiente que vamos a explicar del ABC es la importancia del ABC. ¿Listo? Entonces ya uno entendiendo que tiene productos que rotan, pues que venden mucho y tienen poca variabilidad o productos que venden poco y tienen harta variabilidad y pues algunos productos que están por acá metidos, eso va a permitir que uno haga que tenga estrategias o que tenga políticas definidas para cada uno de sus comportamientos. ¿Listo? Entonces, como vimos ayer, cuando yo hago una ABC por volumen, los productos más importantes típicamente se llevan el 80-50% de negocio, los que le siguen el otro 30%, entonces entre estos dos van el 80%, luego otros que harán el 15%, luego otros que harán el 5%. ¿Listo? Cuando le incluyo la variable variabilidad, entonces tengo que típicamente esos que hacen mucho volumen, pues son los que menos varían, precisamente porque típicamente tienden a estar pues en constante movimiento, entonces pues sus ventas acumuladas suman y su variabilidad es pequeña. Insisto, si pasan casos raros van a aparecer como por acá, pues no van a estar en variabilidad acá, van a tener otra clasificación. Seguramente estos de por acá también tienen el mismo comportamiento, entonces típicamente son productos que tienen por acá un poco menos de variabilidad. Luego los que están por acá ya tienen una variabilidad más alta. Luego los que están por acá, que son todos estos, pues son muchos productos que tienen una variabilidad más alta y pues bueno, de pronto tenemos casos como este. ¿Listo? Entonces, el volumen típicamente tiende a tener como un comportamiento inverso al de la variabilidad o la variabilidad inversa al del volumen. Y pues también los OCKUs, ¿no? El 80-20. Entonces acá tenemos que el 80% del volumen lo hacen el 20% de los OCKUs y el 20% del volumen lo hacen el 80% de los OCKUs. Entonces eso es muy común. ¿Listo? Acá también viene un caso que en la vida real se presenta mucho y es productos X. O sea, son productos que se vendieron solo una vez o en algunos ejemplos que vamos a ver en los siguientes días, son productos que existen en el inventario pero que no tienen ventas. Entonces, como no tienen ventas, pues esta gráfica no existe para esos productos, porque pues promedio cero, desviación estándar cero, porque no se venden. Y entonces, como no se venden, pero sí existen en el inventario, pues necesito clasificarlos. Entonces, yo tiendo a decir, venga, póngale una X porque eso pues, está mal, ¿no? Es un producto que usted tiene allá guardado, pero que no se vende. Entonces, como que en el ABC, como uno mira ventas, como uno mira salidas del inventario, tiende a obviar que como que todo lo que está en el inventario se vende y eso en la vida real típicamente no pasa. A ratos hay cosas que no se venden y tenemos ahí guardadas. Entonces, es mejor como tener esos productos en el radar y clasificarlos como X. Insisto, por eso no aparecen en la gráfica de volumen y la variabilidad, pues no existe, simplemente existe en el inventario, existen los SKUs. Y ya entendiendo esto, pues la recomendación es que cuando usted tiene productos de muy alto volumen y baja variabilidad, la estrategia es make to forecast o buy to forecast o send to forecast, ¿listo? O sea, como es muy fácil atinarle a lo que se va a vender la siguiente semana, el siguiente día, el siguiente mes, entonces pues créala el pronóstico, envíe al inventario eso que su pronóstico le dice que va a vender, porque muy seguramente va a estar muy cercano, el error va a ser pequeño, entonces pues si usted manda su forecast, pues va a estar súper cubierto y va a lograr vender lo que necesita vender. En el siguiente renglón, los productos que tienen una variabilidad baja, pero pues no tan baja como los que tienen un muy buen volumen, la idea, la estrategia es hacer make o buy o send,
tu stock objective. El stock objetivo es, imagínense la Coca-Cola, no, sí, imagínense una nevera de Coca-Cola en una tienda, esto en una tienda de barrio. Usted siempre que va a la tienda de barrio, al inicio del día, la Coca-Cola está llena. O sea, no falta ninguna Coca-Cola dentro de la bandeja que cabe la Coca-Cola, siempre está llena. Durante el día se va gastando, se va gastando, se va gastando, y al otro día, seguramente a primera hora, pasa el camión de Coca-Cola y vuelve y le rellena su nevera y entonces la Coca-Cola nunca falta, ¿no? Entonces todos los días yo llego a mi nivel objetivo, yo sé que tengo que llenar la nevera de Coca-Cola. En el siguiente nivel están los productos B, que tienen un mediano volumen, una mediana rotación, y entonces ahí tal vez la mejor recomendación que uno da es hacer una estrategia a stock, a punto de reorden. ¿Qué es eso? Oiga, la Fanta, no sé, la Sprite. Ah, pues la Sprite yo necesito que me traigan Sprite todos los días. Yo necesito que me traigan una caja de Sprite. Seguramente también por costo logístico es más fácil que me traigan un paquete, ¿no? 12 unidades, 6 unidades. Y yo espero hasta que falten 2 unidades para volver a decir, oiga, tráigame otra vez las 6 unidades, cosa que, pues cuando se vendan las dos que me quedaban, ya llegan las 6 y yo siempre tengo un stock pequeño, pero suficiente para estar vendiendo esos productos. Entonces es una estrategia a punto de reorden. Para los productos C, la verdad es que la recomendación fundamental, salvo que sea un producto, o sea, pues dependiendo de la industria, ¿no? Acá, si vemos retail, pues aún los productos C tienen inventario. Seguramente van a seguir una estrategia de punto de reorden o tal vez una estrategia de yo los tengo en el centro de distribución y los envío solo como de a uno o de a 2 unidades, al mínimo posible a cada tienda para que el inventario esté muy controlado, no esté. Eh, o digamos, en otros contextos, tal vez en fabricación o en contextos donde yo estoy, sí, donde yo estoy respondiendo desde mi fábrica, tal vez sea mejor hacerlo made to order, ¿no? O sea, yo te hago el producto siempre y cuando ya tenga una orden firme y claramente el lead time de entrega al, de entrega al cliente se demore, tenga alguna demora, un lead time más alto, pero pues es mejor para no tener producto ahí guardado que no necesitamos. Lo que los productos que aparezcan como por acá ratos, pues tal vez hacerlos por proyecto únicamente, cuando tenemos como ya un contrato, un proyecto muy definido que lo vamos a hacer. Y pues con los productos X, realmente la solución es como haga lo imposible por sacarlos de su inventario. De eso vamos a hablar también en un par de clases al respecto. ¿Listo? Bien, levante la mano, por favor, quienes aplican estrategias en sus inventarios en la empresa, quienes ya tienen esto implementado, quienes lo han visto previamente. Gracias, Iván. Bueno, entonces acá, hoy lo que vamos a ver es ver el método ABC, ¿listo? Entonces esperen, les comparto un par de archivos en el canal del curso. Entonces acá les vamos a compartir los archivos que necesitan el día de hoy. Necesitan método ABC. De una vez les voy a compartir método ABC XYZ. Les voy a compartir, a ver, un segundo. No, método ABC ya lo tenían, ¿cierto? Solo es ABC XYZ. ABC XYZ. Acá estás. De momento solo necesitamos sales de inventario. Déjenme ver una cosa acá también. ¿Dónde estás? Acá estás. Necesitan salidas de inventario y está costo, ¿no? Costos unitarios, sí. Listo. Entonces,
ABCXYZ, ABCXYZ en costos unitarios y el de salidas de, bueno, lo voy a volver a enviar, luego ayer ya lo tenían, lo voy a volver a enviar por si acaso. ¿Dónde están? ¿Dónde está salidas de inventario? Bueno, veamos estos. ABC, ABC, XYZ, ABC margen, costos unitarios. Y también tienen que enviar. Salida de inventario. Listo. Y esos son los archivos que necesitamos hoy y seguramente mañana. Bien, entonces vamos a ir al método ABCXYZ. Acá nuevamente vamos a utilizar pandas, que es como el Excel versión. eh, Está pandas, que es como el Excel de Python. Luego Alter, que es la librería que estamos viendo para generar gráficos, que es diferente de Matplotlib. Y NumPy, que es la que nos permite hacer cálculos matemáticos. Bien, ejecutamos esta línea, luego leemos el CSV de salidas del inventario. Pues este ya lo hemos visto ayer, es el mismo, no le cambiamos nada, es igualito al que vimos ayer. Acá tiene la info. Yo acá, aquí lo vamos. Nos vamos por esto. Ya acá, ¿cuáles son las columnas que tenemos? ¿Cuántos datos tenemos? Acá, en particular, estamos asegurándonos de que la columna fecha esté en un formato fecha. ¿Listo? Entonces, esta línea lo que hace es asegurar que la fecha esté en un formato fecha. Este toDayTime es una transformación de tipo de datos. Y entonces, pues ahí está transformándole a un tipo fecha. Luego, voy a hacer el análisis ABC a nivel mensual para esta vez. Entonces acá lo hacemos lo que está haciendo es calculando una nueva columna que se llama DFMES y lo que hace es que utiliza las funciones datetime y la subfunción mount para calcularlo. Déjenme, vuelvo a traer esta, esta línea de código acá para que se vea. Miren que estaba mi referencia, descripción, fecha, salidas, valor salidas y acá ahora tenemos el mes. Entonces tenemos el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 10 en ese archivo. Entonces, esto lo que hizo fue calcular esa nueva columna, ¿ok? Luego vamos a hacer una tabla dinámica y la vamos a guardar en otra hoja, en otro data frame. Entonces, esto lo que está haciendo es con DF, que es nuestro data frame que tenemos actualmente, donde tenemos la información, hace un group by, donde está agrupando por referencia y por mes el valor de las salidas y está haciendo la suma. Entonces, esto es el código de una tabla dinámica. ¿Listo? Para que se vea con mucha claridad. Déjenme y les muestro qué es lo que está pasando. Listo, nosotros tenemos este archivo en Excel. Dependiendo que Excel tenga, está ahí cómo esté configurado la configuración de fecha. Puede que le toque hacer lo que me va a tocar hacer a mí.
ver, acá me faltó un -1. Ya. Eso que yo acabé de hacer en Excel, de transformar la fecha para que quede como una fecha correctamente, es lo que hicimos acá. Y luego acá, pues ahí ya quedó el mes. Eh, entonces está mal. No funciona para todos los casos. ¿Por qué no funciona para todos los casos? A ver, hagámoslo por partes. Este no es el problema va a ser este. Y no encuentra, que no encuentra. Ah, es que ya está hecho con una fecha. Mm, Deme un segundo. Ya, ahora sí. Ya tenemos fechas corregidas para todos y tenemos meses para todos. Dejémoslo así, no pasa nada. Listo. Entonces, insisto, la corrección de la fecha fue esta celda, el cálculo del mes fue esta celda, y lo que vamos a ver en esta celda es esto. Insertamos una gráfica dinámica, ponemos referencia, mes, y vamos a poner el valor de las salidas. Y entonces, tanto en Excel como en Python, luego vamos a tener que hacer otra corrección, y es que cuando ya haga el promedio de estos datos, él va a tomar esos datos asumiendo que todo lo demás está vacío. Entonces, en Excel la recomendación es cambie, no, perdón, acá no es. Acá en opciones, dígale que para valores vacíos muestre cero, y entonces ya nos va a decir, ah, mira, el promedio ya no es 3.200.000, el promedio son 533.000, y la desviación estándar, que si lo hubiera calculado antes iba a ser cero. Bueno, acá nos da el dato de la desviación estándar, 1.192.000. Si yo devuelvo esto a que nos dé vacío, miren que el promedio cambia a 3.200 y la desviación estándar cero. Entonces, es peligroso no tener en cuenta los ceros. Se los muestro en Excel porque en Python no, como que no se ve, no se va, no va a ser tan diciente. Acá sí es muy diciente, ¿no? Acá uno sí ve que el cálculo cambia completamente, y sí influye mucho tener que no vendí ese mes. O sea, no vendí ese mes es un dato, no vendí es un cero. Entonces, pues, esto que estamos haciendo acá en Excel es lo que va a pasar ahorita en Python. ¿Listo? Entonces, él acá hace la agrupación, acá hace el cálculo de desviación estándar y promedio, acá hace el cálculo del coeficiente de variabilidad, acá reemplaza en que no hayan infinitos, que pues, se da cuenta como que no hayan infinitos, y acá luego ordena los valores por promedio. Hasta ahí déjenme un paso porque acá no está el código que hace
que hagamos la limpieza de que no estamos teniendo en cuenta la variabilidad, los ceros. Espera un segundo. Sí, no está. No está, entonces vamos a ponerla. Vamos a ponerla y vamos a ponerla desde acá. Listo, entonces, ¿qué hizo? Dijo, mire, vamos a revisar cuáles son las referencias únicas que hay. Que hizo en la tabla dinámica es ponerlas acá en la lateral. ¿Listo? Luego dice cuáles son todos los meses. Entonces, pues todos los meses es ponerlos acá en el vertical. Luego dice, vamos a hacer un índice completo. Entonces, lo que hace es que crea un data frame, que es un multiíndice del producto cartesiano entre todas las referencias y todos los meses. Y entonces, pues a eso le llamamos a la matriz. A lo que está haciendo es generar la matriz. Es el mecanismo que lo hace y entonces dice, vamos a crear un data frame con ese índice completo y eso le vamos a llamar data set completo. Entonces ya tiene todos los meses y todas las referencias. Luego, lo que hace es que a esa matriz que originalmente está vacía, la, la mezcla, es un merge, así se llama el comando, es un merge, la une con con el group by, o sea, con las salidas, o sea, con los datos que sí tiene, y luego para todos los valores que están vacíos, los rellena con cero. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese comando, todo esto que acabamos de hacer es lo que hicimos el procedimiento de hacer la tabla dinámica en Excel. Ahora sí, entonces, solo por darnos una revisada de cómo se ve. Entonces, mire que él ya tiene el dato de, la referencia A15 en el mes 4 tiene 3.200, en el mes 5 tiene 3.200, pero en el mes uno tiene cero, en el mes 7 tiene cero, en el mes 8 tiene cero, en el mes 2 tiene cero, en el mes 3 tiene cero, y entonces allá tiene del 1, 2, 3 hasta el 7 con ceros. ¿Listo? Y así entonces es como él va completando de que efectivamente no se le salga, no se le escape ningún dato de los que debe tener y pues todos los convierte en cero. ¿Ok? Entonces ahí ya con esto cubrimos de que estén todos los datos que debe tener con el cero y eso pues lo repite luego para todas las referencias, ¿no? Entonces la que le sigue es primero tenemos la AA0015, luego tenemos la AE015 y lo mismo, deja un dato donde sí tiene valores y el resto lo rellena con ceros. Tengo que ser muy insistente en que los ceros son súper importantes, o sea, no tener los ceros es grave, ¿ok? Y ahora sí, con esto hacemos como que otro cálculo donde tenemos para las referencias y el valor de las salidas, la media y la desviación estándar. Eh, Luego calculamos el coeficiente de variabilidad y entonces si vamos a ver cómo se ve esto nuevamente. Entonces él me dice, mire, la referencia es esta, el promedio es este, la desviación estándar es este y su desviación estándar son este. Entonces esto que está acá calculado es como si yo acá estuviera haciendo estos cálculos aquí al lado. Realmente no se pueden hacer al lado en Excel. En Excel lo que toca hacer es traerse esta columnita, pegarla en la siguiente hoja,
luego sí poner promedio, standard deviation, coeficiente de variación, y acá entonces voy a hacer algo así como promedio, y acá vamos a utilizar la función desref, donde la referencia siempre va a ser esta celda, luego yo voy a decir que las filas va a ser un, uy, yo no me acuerdo, coincidir, creo que es la función acá, coincidir el valor a 2 en esta matriz, y se va a quedar quieta, el tipo de coincidencia es exacto, ya, ahí las columnas va a pasar de la primera a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a la 12, a la 11. Vale, esa es altura no tiene, 11 sí, esto sí tiene. Ya. ¿Alguna vez utilizaban desref en Excel? Voy a quitar un segundo el promedio para mostrarles qué hace esa fórmula. Esa fórmula lo que hace es que va y busca este, este, este valor en la tabla donde estamos, como si fuera un buscar B, pero en vez de traerme solo un dato, se trae todo el vector que yo le digo, ¿ok? Toda la matriz que yo le digo. Entonces, ese vector es donde la fila en la que encuentre, entonces por eso este es el punto de referencia, la primera. El coincidir lo que hace es decirle, ah, esto está en la posición 2 o en la posición X, donde esté en la posición, entonces la fila tal, le dice, corras una columna adelante. Si tuviéramos como muchas filas que tuvieran los datos que nos interesan, entonces tendría altura, entonces cuántas filas van, y luego el ancho es cuántos datos hacia las columnas tenemos. Entonces, eso es lo que hace. Esto de ref me trae ese vector de datos. Ahora, cuando yo pongo el promedio se calcula sobre esos datos. Entonces, miren que acá da 581.000, y acá lo hemos calculado como 563.000, entonces sí me comí una columna. Hasta el 12, listo, ya. Entonces, ahí lo calculo para todos, ¿listo? Entonces, lo que estamos haciendo en Excel es tener esa columna calculada, luego esto mismo, perdón, en Python, pero con la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es 1.192.000, 1.192.000, y pues el coeficiente de variación nos va a dar la diferencia entre los dos, que para este caso va a ser 2. A este pongámosle decimales para que se vea bien. Y entonces, aquí vamos. Esa tabla es la que acabamos de construir en Python. El siguiente paso en Python va a ser ordenar esta tabla de mayor a menor promedio. ¿Por qué? Pues porque siempre vamos a querer ver los productos que efectivamente más vendan, ¿ok? Entonces, en Python, la siguiente celda, mira que no tengamos cálculos en infinito porque estamos haciendo una división. Luego ordena, ¿sí ven? Ordena por el promedio de una forma descendente, o sea, falso ascendente. Entonces ahí ya están ordenadas. Y luego acá lo que hace es hacer el cálculo de cuánto es el porcentaje acumulado de ese producto. ¿Listo? Eh, bueno, es el porcentaje de ese producto, perdón, y el porcentaje acumulado. Estos dos los voy a ejecutar así. Entonces, en este punto, lo que llevamos de la tabla es esto. Tenemos la referencia, el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variabilidad, el porcentaje de cuánto representa esa referencia en las ventas y el porcentaje acumulado. Aquí me voy a devolver al método de ABC de ayer. Un segundo, ¿listo? Déjenme de acá. Ya. Acá quiero mostrarles, tal vez todavía no sale. La G. Tal vez no sale las primeras 10.
Déjenme, les muestro lo que quiero mostrarles. Entonces, acá, no, pero acá debería estar igual, no, no debe estar igual. GC0, GC15002, GC15003, 15.000N, 15.004, 18.000, 32, 15.002. Acá está. En la 15. No sé si está. Este también 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 está. Y este también está. ¿Dónde está el promedio? No, este también está. 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 ¿Por qué sale tan acá? A ver, ¿en dónde íbamos? En el 1303. Este sí está. Este está. Este está, este está, este está, este está, este está, este está, este está. Bueno, no. Ahorita vamos a ver que es que el punto es que hay un producto. De hecho, en Excel tal vez lo puedo buscar más fácil. Hay un producto de estos primeros eh, que cuando uno lo ordena, los ordeno desde acá, acá está, es este producto. Déjenme explico lo que les quería mostrar, que es, pues es uno de los primeros. Listo. Entonces acá tenemos promedio, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Este producto que está acá pasa que cuando uno hace el ABC solo por volumen, pues sí está entre los primeros porque queda ahí de 18avo. Cuando uno mira el promedio, curiosamente sigue siendo un producto muy alto versus los demás, pero vamos a ver ahorita, miren el coeficiente de variación. De aquí para arriba, todos están por debajo de uno, un par que tiene coeficiente de variación, digamos, sobre uno. Este se salta a 3. ¿Listo? ¿Por qué se salta a 3 el coeficiente de variación? Miren que este producto no se vendió, 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 no se vendió. Vendió una millonada en octubre, no se vendió, no se vendió. Entonces, ese es uno de los casos en los donde uno dice, es bien importante entender el ABC, porque si uno mira solo esto, dice, uy, ese producto es súper importante, pero no es importante siempre, es importante solo en octubre. Entonces, este 3.32 es el que le permite a uno identificar claramente eso, claramente es que ese producto no se vende siempre. Ese producto fue un proyecto, ese producto fue algo raro. Entonces, ese producto seguramente nos va a aparecer, como les decía en la presentación, como un puntito por acá. Oye, tiene muy buenas ventas, pero su variación es altísima. ¿Listo? Pensé que se veía ver más fácil en el promedio porque pensé que bajaba un poco más, pero no, pues no. Sí, sí, el promedio sigue siendo muy alto, pero pues la, lo que hace que cambiar es la, el coeficiente de variabilidad, ¿no? El coeficiente de variabilidad, este que está por acá, debe ser este producto, que es el que tiene el 3. ¿Listo? Bien. Siguiendo entonces, ya cuando uno calcula, ya tiene ordenado el data frame por la desviación y ya tiene calculado el porcentaje acumulativo, pues no hacemos otra cosa que hacer la clasificación ABC. Entonces, es lo mismo que hicimos ayer, ¿no? Ya definimos unos puntos de corte para quién es A, para quién es B, todo el resto va a ser C. Hacemos una función que le asigna esa categoría y pues le damos la categoría. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos la categoría desde el punto de vista del volumen. La siguiente parte es generar la categorización en el XYZ.
La categorización en el XYZ, también acá voy a aprovechar un segundo Excel para mostrarles algo también importante a realizar en todas las... Cuando uno ya tiene su coeficiente de variación, uno puede, o bueno, debe hacer eh, un, un histograma de cómo se ve. A ver, listo. Lo que les decía, hay momentos en donde pasa eso. Listo, miren que acá esos productos existen, pero no se venden. Entonces, pues pasa que el promedio a cero, la desviación estándar a cero, el coeficiente de variabilidad no se puede calcular, es infinito, porque es una división por cero, entonces pues uno tiende a ponerle el menos uno o un número raro. No existen coeficientes de variabilidad o no existen desviaciones estándar negativas, entonces por eso es fácil taguearlo como menos uno porque es un dato que no existe. Entonces así uno los puede identificar fácilmente. Y entonces acá, ya, acá, perdón. Aquí una vez actualizamos, ya está el menos uno, ya lo podemos agrupar. Entonces yo voy a empezar en menos uno, va a terminar en 3.5 y voy a hacerlo de 0.5. Listo. Lo que les quería mostrar acá es esto. Inicio. Ya. Des en cuenta que para esa empresa, para esa industria, ahí sí, sí tiene un comportamiento tipo, si la variabilidad de esos productos siguen algún tipo de distribución, ¿listo? Entonces dicen como que, mire, tenemos ciertos productos que varían muy, muy poquito, tenemos unos productos que varían poco, tenemos como nuestro punto crítico de dónde es un producto que varía y que no varía, se rondando 1.5, luego tenemos productos que ya varían medianamente y luego tenemos un montón de productos que varían mucho. Entonces, tener este histograma permite que uno defina cuáles son los mejores puntos de corte para su industria, para uno. ¿Listo? Entonces, esto hay que hacer este histograma para poder decir, en mi industria, una variabilidad pequeña pero normal es rondando uno, una variabilidad alta es después de 3. Insisto, si ustedes trabajan con, no sé, con retail, las va a encontrar por muchos productos que varían entre 0 y 0.5 es muy normal, porque se venden todos los días, tienen un movimiento súper alto, entonces, no sé, el arroz, la leche, el aceite, no sé, si trabajan en restaurantes o en algún tipo de sector más o menos como de necesidades básicas, hay productos que tienen ese comportamiento, ¿no? Se consumen muchos. Trabajan en un hospital, entonces los consumibles también tienen unos comportamientos muy básicos. Entonces puede que en esas industrias los cortes para la clasificación X y Z tengan que ser más pequeños. Si usted trabaja en industrias ya eh, más tipo B2B, no sé, eh, sí, sobre todo manufactureras, tienden a pasarse a estos rangos, más o menos. Es raro, bueno, digamos que el Profesor, coeficiente de variabilidad, yo he visto casos donde llega hasta 6 hasta 7 es bien raro, o sea, tiene que tener demasiado portafolio y eh, demasiados cambios, entonces pues a ratos como que todo por encima de 3 ya es nefasto, o sea, ya es demasiado variable. Adelante, Iván, y Sánchez, perdón. sí, sí, me escuchan. Sí, señor. Sí, vamos a ver, yo lo puse ahora en un comentario, porque yo he trabajado en dos tipos de industrias, construcción y retail, de consumo masivo. Ujú. Eh, en ambas hay, digamos, productos de muchísima variabilidad, pero más que todo la variabilidad siempre se explica con la estacionalidad, eh, en la mayoría de las ocasiones, a menos de que sea un producto made to order. Digamos que creo que también es una clasificación que siempre hay que tener muy claro.
lo que es made to stock y made to order. Porque los made to order son totalmente volátiles, ¿verdad? Muy variables. ¿De Eh, acuerdo? y la estacionalidad, yo nunca hago, bueno, claramente siempre acompaño el análisis de promedios y del forecast con el coeficiente de variabilidad, pero no explico el coeficiente de variabilidad si no hago el análisis de estacionalidad, porque ahí es donde uno ve, digamos, de que hay productos que tienen muy alto coeficiente de variabilidad, pero es porque en el verano se venden muy fuerte, ¿ok? Y ya luego el resto del año bajan. O bien, en el invierno o al inicio del invierno tienen un pico, un consumo muy importante y es porque, bueno, son impermeabilizantes o X producto y se venden muy bien en esa temporada. Entonces, puedo explicar, digamos, el comportamiento y la razón de ser del coeficiente de variabilidad con el índice de estacionalidad, que ahí es donde me explica realmente cuál es el comportamiento del producto. Hay productos que son totalmente aleatorios, participan, no sé, mucho en promociones, tienen mucha guerra de precios, entonces a veces suben, a veces bajan, de acuerdo a cómo se comporta la competencia. Pero por ahí, digamos, quería hacer ese aporte, puesto que yo y siempre acompaño esos escenarios y también estructuro muy bien, digamos, los productos para saber, digamos, si son productos para tener en stock regular, si son productos de tener bajo pedido, o sea, y regularmente esos productos usted no sabe el comportamiento, lo que tiene que tener es una política de inventarios para soportar un máximo que financieramente la empresa pueda soportar, ¿cierto? Entonces, por ahí el aporte, Gracias. sí. Listo. ¿Tu nombre cuál es? Perdón, que solo sale I Sánchez. Yo Sí, asumí que es Iván, pero pues Iván Sánchez. Sí, gracias. Listo, Iván. sí, Sí, de acuerdo. gracias. Bien, 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 gracias por el aporte porque sí, sí es cierto. O sea, uno, lo que dice Iván es totalmente cierto. O sea, hay que tener presente la estacionalidad que tenemos acá. Una de las preguntas que típicamente hacen las empresas cuando uno está implementando a veces es ¿cada cuándo debo actualizar el ABC? Y la respuesta es típicamente cada 3 meses. El 3 meses viene, tal cual como lo dijo Iván, de típicamente casi todas las industrias y todos los mercados están sujetos a las estaciones, si bien, no sé, en nuestros países no necesariamente hay estaciones, si hay periodos vacacionales, si hay temas de lluvias, entonces claramente como que los periodos vacacionales o las lluvias o las estaciones donde hay estaciones son un reflejo de cambio de comportamientos en los consumos. Entonces, pues, por eso el como cámbialo cada 3 meses. Luego, el cada 3 meses, ¿cuándo? Va a depender de su negocio, ¿no? De que usted entienda lo que, insisto, lo que estaba diciendo Iván, que es muy buen aporte es que yo sé que, no sé, yo trabajo en algún negocio relacionado con la educación y entonces, pues, tengo unas estacionalidades fuertes en inicio de clase y en vacaciones tengo ya unos campos, unos consumos débiles en vacaciones, entonces pues obviamente ajusto mis ABCs para que me sirvan para los siguientes 3 meses, más o menos. Hay momentos en los que, o sea, habrá industrias que tengan una mayor, eh, digamos, volatilidad. El retail creo que es el caso como más diciente, ¿no? O sea, el retail vive de los eventos, vive de las fechas especiales. Entonces, el Día de la Madre tiene ciertos comportamientos, el Día del Padre tiene ciertos comportamientos, el verano tiene ciertos comportamientos, Navidad tiene otros comportamientos, Halloween tiene otros comportamientos. Y entonces, tal vez ellos sí mueven como su ABC una vez al mes. Podría ser. Ahí tengo una observación respecto a a la actualización del ABC. Bueno, yo sugiero y recomiendo siempre actualizarlo al corte cada mes. Uno, porque en el ABC regularmente uno también y tiene que identificar los productos nuevos, ¿verdad? Y los productos N, los productos nuevos regularmente uno no los contempla dentro del cálculo del ABC normal, sino que los representa como N en un periodo de tiempo, de acuerdo a una política. Y otra experiencia que tuve cuando manejaba forecast o hacía forecast para la categoría de frutas y verduras, en esta cadena de supermercados, yo hacía un ABC retroactivo, porque yo no podía pronosticar las frutas y verduras del invierno
equinoccio y solsticio, ¿verdad? Mm. Como se maneja en ese negocio, yo no podía manejar el ABC más reciente. ¿Por qué? Porque yo necesitaba pronosticar con el ABC de invierno las frutas y verduras que se vendían en invierno. Entonces, lo que tenía que hacer era agarrar el de invierno pasado, sacar el ABC de ese invierno y en pleno verano pronosticar con ese ABC. Era un toque ahí, un MacGyver que me aprendí, porque sí, realmente, digamos, el comportamiento de frutas y verduras es muy radical en esas estaciones del año, ¿verdad? De acuerdo, Iván. Sí, gracias por el apunte. Es todo completamente válido y cierto. Lo otro, aprovechando el tema de ver categorías, acá no creo que no lo vamos a hacer. No sé si más, si hay un ejemplo más adelante que vamos a revisar seguramente mañana, donde, eh, donde vale la pena hacer a veces por categoría. Entonces, si bien acá le estoy explicando, o sea, el ejercicio va más hacia cuál es el código en Python que deben hacer, cómo utilizar el Python para hacer esto, para un poco automatizarlo, pero a ratos hay que hacerlo por categoría, ¿listo? Entonces, como que o sea, el peso, la importancia de un producto dentro de todo el negocio puede que haga que uno subestime o sobreestime, eh, sí, más subestime el peso de un producto por su categoría. Me explico. Pues, no sé, esta es una empresa industrial, entonces estos son muchos productos de ferretería y tal vez como que sí puede que valga la pena hacerlo así, completo a nivel total compañía, pero puede que tengamos, por ejemplo, en retail donde no tiene sentido comparar, no sé, los consumos de cuidado personal con los consumos de frutas y verduras, ¿no? Porque pues como que, no sé, todos los productos de cuidado personal son 10, 20, 30 veces más caros que las frutas y entonces pues las frutas van a aparecer por allá como que no importan y pues no, el retail no se puede quedar sin frutas, o sea, es súper importante que sean frutas. Entonces hay momentos en donde uno sigue la misma, o sea, es toda la misma dinámica igualito, simplemente que tiene en cuenta que el porcentaje acumulado se calcula por, por categoría, ¿listo? Insisto, casi estoy seguro que en un ejercicio de mañana o pasado mañana lo revisamos porque es súper importante saber eso. ¿Listo? Bien, entonces ya, dada la explicación de, oigan, hay que tener el histograma de entender su variabilidad de su negocio, entonces vamos a poner que un producto X va a ser un producto que esté debajo de 1.2, vamos a poner que un producto más grande es que esté en 2.4 y luego pues ya, todo lo que esté por encima de 2.4 va a ser un producto Z. Entonces, esto define los límites o los puntos de quiebre donde está el X, el Y y el Z. Y luego, pues con eso asigna la categoría. Nos va a mostrar que ya tenemos pues todas nuestras columnas calculadas. Y si vemos las primeras 5 columnas, entonces tenemos, mira, este primer producto, de hecho, imprimimos las primeras 15. Eh, todos vieron a dónde está el producto este que no me gusta. Que se nos hizo el coeficiente de variación, todavía no está acá. Ya acá está. Entonces ya, tenemos, miren, acá un producto a X, a X, a X, a X, a Y, a Y, a Y, como que todos son muy importantes en volumen, y luego la variabilidad es la que nos permite saber, estos varían menos o varían más. Y, insisto, este producto que es un AZ, ¿no? Entonces un AZ raro, porque si uno lo ve en la gráfica es como, acá está A, acá está B y acá está C, acá está X, acá está Y y acá está Z. Entonces, tener un producto AZ es una cosa bien atípica. Insisto, es como o productos de temporada, o productos estacionales, o productos de, de proyectos, o tenemos problemas de supply. Es la otra razón de la que puede estar ahí. Y entonces ya tenemos como la categoría A, y la categoría ABC y la categoría XYZ. Luego, eh, acá lo que vamos a generar es como un resumen rápido, una pivot al respecto de esa de cuántos SKUs están cayendo en AX, cuántos en AY, cuántos en AZ. Des en cuenta que como que lo común
es que estas tres de acá, o sea, estas de acá y esta de acá tengan poquitos o no tengan productos, precisamente porque esos tres cuadrantes de, bueno, esos tres celdas de esa matricita corresponderían a los productos que están por acá arriba. Es un producto AX, un producto YZ, un producto AZ, un producto YZ y un producto BZ. Entonces serían los que están como por acá. Esos están como raros, ¿listo? Por eso se pobla más la diagonal hacia abajo. Entonces tienen los AX, los BX, los BY, los CX, los YC y los CZ. ¿Listo? Entonces acá la matriz, insisto, la estamos viendo como, pues acá está la forma matriz, pero es esto mismo, esta misma grafiquita. Luego acá lo que quise es poner un gráfico, es precisamente cómo construir este gráfico, que está pintado acá en las presentaciones, cómo se ve acá. Iván, ¿vas a decir algo? ¿Tienes la mano levantada solo por preguntar si la mano se quedó levantada o quieres comentar algo más? No, no, disculpe, creo que se me quedó Tranquilo. levantado, sí. No, no, no hay problema. Luego la vi levantada y dije, no se va a preguntar. Entonces acá te muestran, ¿no? Este producto, que es la referencia GC1502N, tiene ventas de miles de 98.000 y tiene un coeficiente de variación del 0,6. Tenemos la referencia GC1503, que tiene un promedio alto y una desviación, un coeficiente de variación pequeño. Y luego tenemos por acá nuestra referencia rara, ¿no? Que tenemos un producto que tiene un volumen interesante, pero tiene un coeficiente de variación altísimo. Y pues bueno, por acá ya uno va viendo, no sé, si fuera otra industria les diría, venga, acá tenemos problemas de suministro, porque está raro que se vende muy bien, el coeficiente de variación no está tan alto, pero pues está alto. Y pues, insisto, como que esto así típicamente no existe, esta es una forma de mostrarla, entonces acá básicamente estamos utilizando Altair para graficarlo, entonces Altair, una gráfica que va a utilizar el data frame de, que tenemos, donde tenemos el resumen, donde tenemos las agregaciones. Esto va a tener marquitas de puntitos y entonces vamos a tener un eje X que es el eje X de ese data frame que corresponde al thousands. Tenemos en el eje Y el coeficiente de variación y el tooltip entonces son las referencias, es cada uno de los puntitos y tenemos el coeficiente de variación, perdón, el promedio y el coeficiente de variación. Y pues él dice que también va a ponerle el título y pues esto, digamos que tiene de chévere, que eso no lo pueden hacer cuando utilizamos Matplotlib, que uno puede acercarse. Entonces, mira, los productos que se venden poquito, pero que son súper estables, entonces, no sé, esto puede ser la curita, ¿no? Las curitas, eh, no sé, en retail tal vez los chocolates o las golosinas, que no es que se vendan en volúmenes importantes, pero pues sí se venden. Entonces, estas cosas, lo importante de estas gráficas es que uno puede hacer esto, uno puede controlarlas y manipularlas y entonces puede acercarse, alejarse. No sé, digamos en este caso que teníamos estos dos puntos como tan extremos, entonces uno puede decir, no, pues filtremos esos dos pues para ver cómo se ve el resto y entonces pues ya Altair le permite a uno hacer esos zoom y como que ver desde una perspectiva diferente cómo se ve la gráfica. ¿Ok? Luego, otra de las formas acá lo que está haciendo es agrupando, entonces a la X le va a poner uno, al YX le va a también poner uno. Si hay algo en A que no sea X o Y, le va a poner 4, o sea, son raros. Dentro al BX también le va a poner uno, al BY le va a poner 2, si no le va a volver un 3 y así sucesivamente. Entonces, como que dicen unas subagrupaciones del, del ABC y entonces ya los voy a agrupar como, ya no quiero saber A, X, Y, Z, sino quiero tener como los que se rotan alto, los que rotan poco, los que rotan nada y los raros. Entonces, básicamente, estas fueron las agrupaciones que puse acá. Se las asigné esta función lo que hace es como ejecutar esa asignación a todos los datos del data frame que tenemos. Le estoy dando unos colores a cada uno, agrego los colores como en digamos, como en un diccionario, o se los asigno como si fuera un mapa, es una asignación, y entonces voy a hacer una gráfica, pero ahora con los colores.
Entonces, miren que ahora ya salen los colorcitos acá bonitos. Insisto, lo chévere de Alter es que uno, entonces, pues, como que solo se ven verdes, ¿no? Como que los verdes son los únicos interesantes y pues la verdad es que los verdes de acá ocupan mucho espacio en la gráfica. Los rojos casi no se ven, pero pues sí están cosas locas acá. Hay algunos que son rojos, rojos, que son raros. Luego te das en cuenta que por acá, por ejemplo, acá hay un verdecito que, pues, dadas las cortes que hicimos, pues ahí quedó. Y uno puede ver así claramente donde los límites de, mira que estos productos pues suman más a la venta, entonces pueden ser más importantes que estos que casi no suman a la venta, que en la gráfica pues parecen estar muy cerca, pero pues ayuda un montón que uno los pueda visualizar. Entonces, ese sería el mecanismo de tener la grafiquita con los colores. Todo el resto del código es lo mismo. Y digamos que uno también podría tener a ratos para que no se vean así todos apiñuscados al lado izquierdo. La recomendación es utilizar ejes logarítmicos. O sea, acá en particular, el eje del coeficiente de variación, como si es estándar para todos, lo tenemos en un eje normal, pero el eje de las ventas lo pusimos en un eje logarítmico para que uno pueda ver como, ah, mira, acá están los que se concentran, los que categorizamos como los más importantes, acá este grupito son los que categorizamos como los menos importantes, acá están, perdón, los medianamente importantes, los poco importantes y los raros. Entonces, digamos que ya está entre gustos el cómo visualizar la información, pero pues el punto de permitirles ver estas gráficas es que hayan esos casos de cómo entender su ABC y cómo mostrárselo pues a la compañía que a ratos como que, pues, no sé, a mí me ha costado en varias oportunidades explicarle esto a personas comerciales o a personas de diseño o a otras personas que he necesitado que vean este tipo de cosas. Como que ya cuando les explico, mira, estos venden mucho y varían poco y estos venden poquito y varían mucho, entonces como que ya logra uno entenderse mejor. ¿Listo? Adelante, Iván, que vi que levantaste la mano. No. Ok, bien, entonces este es nuestro código para implementar ABC, X, Y, Z. Pues como vieron, la clase está muy pensada en insistir en por qué el eje del coeficiente de variación o de la estabilidad, de la rotación de los productos es tan importante visualizarlo y pues cómo manipularlo. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver hacia adelante? La clase que vamos a arrancar mañana, vamos a repetir casi que todo el ABC, pero pues vamos a preguntarnos lo que vamos a hacer es, oye, ¿qué pasa cuando a mí no solo me importan las ventas totales? Pasa que en mi empresa no solo importa que vendamos mucho, sino que tenemos ciertos productos que cuando hacemos ABC típicamente quedan como en el B, pero a nosotros nos importa darles una mayor visibilidad porque sabemos que esos productos que típicamente nos quedan en B tienen un margen súper importante. Entonces, mucho de las estrategias, o sea, esto de clasificar o categorizar el inventario es porque uno lo hace para, no solo para tomar los cursos de acción que ya vimos, las estrategias de Made to Forecast, Made to Objective, sino también para decirle a la gente de compras, para decirle a la gente de los inventarios, a la gente de la operación, póngale cuidado a estos productos, ¿no? Entonces al de compras es como, venga, si usted se le olvida un producto A, que dentro de su categoría son 10 productos, pues nos quebramos, ¿no? Estamos muy mal porque no nos puede faltar un producto A. Si falta un producto C, pues algo hacemos. Lo mismo en los inventarios, ¿no? Todo el tema de cíclicos. Entonces, pues yo a los productos a los AX, ¿no? Acá ya estoy entendiendo que la rotación es un tema súper importante. Entonces, a los AX los barro todas las semanas y a los CX los barro en 3 meses. Y entonces, el punto es que esas clasificaciones sirven para tomar decisiones no solo en cuánto compro y en cómo compro, sino en cómo controlo el inventario, cómo le hago seguimiento, por qué me preocupo más, por qué me preocupo menos. Entonces, pues lo que vamos a ver la siguiente clase es, oiga, ¿qué pasa si me piden colocar otra variable que no sea solo ventas o unidades y la variación y la variabilidad?
¿Listo? Adelante, Iván. Sí, tenía un par de comentarios adicionales. Esto de la variabilidad, la verdad es que yo creo que es uno de los puntos más críticos e importantes de la planeación. Eh, Me tocó, digamos, claramente manejar un equipo ahí de planners, de tres muchachitas, y una de las tareas, digamos, cuando uno está repartiendo, digamos, marcas o proveedores para que las planners las administren, es saber el grado de dificultad del proceso del forecast, ¿verdad? Tanto el forecast estadístico como la reunión del plan de demanda que se hace con los product managers y hasta con los proveedores. Entonces, cuánto tiempo tiene que durar una persona para completar un forecast? Depende de la variabilidad que tenga. Y ese gráfico que usted utilizó ahora, el gráfico de dispersión, explica totalmente la complejidad que usted tiene para manejar un forecast. Mientras más dispersos sean los datos, ¿verdad? Mientras más variabilidades o más productos con variabilidades, más dura la persona en analizar el forecast estadístico y en hacer el plan de demanda con comercial. No hay de otra, porque yay, son decisiones y son dudas, y que por qué el producto que bajó, que por qué subió, que por qué se agotó, tantas cosas, ¿verdad? Y otra también para las personas que manejan producto perecedero, una de las formas de explicar los niveles de inventarios de seguridad que se tienen es la variabilidad, porque si un producto de mucho volumen tiene mucha variabilidad y es un producto perecedero con una corta vida útil, qué sé yo, yogurts, quesos, embutidos o cualquier otra, bueno, hay materias primas Carnes. muy higroscópicas que son muy sensibles a la humedad y de baja vida útil, ¿verdad? Eh, Todo eso debe ser explicado con coeficientes de variabilidad y el riesgo que se tiene a generar inventarios de seguridad altos si el inventario de seguridad se calcula sin tomar en cuenta el coeficiente de variabilidad. Al final, la matriz XYZ lo que te hace es generar una política de inventario en donde usted a los productos Z les va a poner el menor nivel de inventario de seguridad, ya sea A, B o C, pero les va a poner a los Z el menor inventario de seguridad, porque no puede tomarse ese riesgo. De acuerdo. De hecho, eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, bien, digamos que en ABC, para finalizar hoy es esto, pues es lo que estamos viendo ABC, X y Z hoy. Insisto, ya se los compartí desde el inicio de la clase, pero lo que vamos a ver mañana es un poco qué pasa cuando me piden tener otro tipo de variables. El caso este de productos que tienen buen margen, pero que típicamente no son los que más se venden o más constantes se venden, o los que tienen los precios más altos, que es lo que pues genera el impacto en ventas. Entonces, como, ¿cómo hago para lograr balancear ese, o cómo hago para darle un peso a esa otra variable que necesito? Eh, pues bueno, margen creo que es como la que más me ha tocado a mí colocar en los, en casos reales. Eh, Estoy pensando que me acuerdo de un cliente que sí nos pidió alguna cosa rara. eh, Margen. No, pues bueno, creo que sí tenía algún cliente que nos pidió alguna vez como, yo tengo un índice de competitividad. Era algo así como lo que nos decía. Entonces, como, a ver, ¿qué es el índice de competitividad? Entonces, ese cliente tenía fuentes que le permitían decir como, yo sé qué porcentaje del mercado tengo como por familia de productos, o creo que sí logra tener alguna granularidad para algunos productos de saber qué, qué participación del mercado tenía él. Entonces decía, yo quiero que pongan eso para que en donde yo tengo una participación alta, pues también pese como si fuera una, porque pues no quiero perder esa participación que ya tengo. Y donde tengo una participación media que quiero pues, que se impulse para que logre ganar más. Y está bien, donde tengo participación baja, pues como que no me va a importar mucho. Entonces, para decir que hay casos en donde pues, cada industria o cada empresa puede tener sus particularidades, decir, ah, yo quiero incluir una variable nueva a la vez X, Y, Z, y pues el punto es cómo hacerlo. Entonces, lo que vamos a ver mañana.
Por hoy vamos a dejar ahí para no mezclar temas, pero pues esto es lo que vamos a empezar a ver mañana y ya Iván se adelantó a que la siguiente clase es pues ver los modelos de cálculo de niveles de servicio y cómo eso impacta el stock de seguridad dependiendo del ABC, para luego más adelante hacer unos casos de si yo tengo unos límites de capacidad, ¿cómo hago para definir el nivel objetivo óptimo, el nivel de servicio óptimo que satisfaga la demanda, pero al mismo tiempo pues cubra no exceda la capacidad de la bodega? Entonces como que es todo nuestro curso, por ahí en la mitad hay un tema muy particular de casos donde siempre tengo como demanda específica solo por un día. Pero bueno, ahí vamos, ¿listo? Entonces, pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Excelente noche, Muchas gracias. muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias.